Su amor es grande, magnífico, indescriptible. Ahora, el amor de Dios, querida iglesia, escuche bien esto. El amor de Dios no anula su justicia. Y eso es lo que vemos en los versos que acabamos de leer. Dios en su amor creó, formó la tierra. Pero Dios en su juicio la destruyó. Hablando específicamente de Sodoma, Gomorra. ¿Sabe cuántas ciudades fueron destruidas en total? Fueron 4. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Y había una 5ª ciudad que se salvó. ¿Y quiere saber por qué se salvó? Porque Lot pidió refugiarse en esa ciudad. Y usted puede ser un puente de salvación para su casa, para su familia, siempre y cuando estemos en Él. Siempre y cuando estemos en Él. Entonces, querida iglesia, para nuestros hermanos que recién van a estar escuchando esta serie, porque todavía faltan 2 capítulos más, tenemos que hablar de los amalecitas y de la familia del rey Acab. La base de este sermón es porque los incrédulos, los ateos, los opositores de la Biblia, utilizan estos textos, el Salfate, el Dr. Fay, para decir que Dios es cruel, que Dios es asesino. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios manda a asesinar niños y también a los de pecho. Entonces, esta exposición tiene la finalidad de presentar a la iglesia y a todo aquel que escucha el por qué Dios hizo lo que hizo. El mundo debe oír cuáles son los atributos de Dios. Y la iglesia mayormente debe conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, una de las cosas que más debe anhelar un verdadero hijo de Dios es conocer más y más de su Señor. Y si no anhelamos eso, estamos en serios problemas, hermanos. Honestamente. Si no anhelamos conocer al Dios de la Biblia, estamos en serios problemas. Y muy probablemente a esas personas se refiere y se dirige Judas cuando dice, hay algunos que hay que sacarlos del fuego, porque están flotando sobre las llamas. Entonces, muy importante que nos examinemos. ¿Deseo conocer a Dios? ¿Deseo conocer al Dios de la Biblia? Si ese deseo está en usted, ahora que se ha hecho por 2 segundos este autoexamen, estamos en muy buen camino. De lo contrario, estamos en serios problemas. Y para eso es necesario, para conocer más y más al Señor, es necesario tener una viva relación con Dios por medio de 2 cosas, por medio de la oración y por medio de la Biblia. Por medio de la oración y por medio de la Biblia. ¿Cómo estuvo nuestra vida de oración? Durante la semana. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántos minutos dedicamos a la oración? Cuando despertamos, nos levantamos, lo primero que hicimos fue doblar rodilla. Hermano, si nuestro día no comienza así, estamos en serios problemas. Serios problemas. Un creyente que no ora tiene 0 relación con Dios. Y una segunda manera de conocer a Dios es conociendo la Biblia. Este bendito libro que usted ve aquí. ¿Cuántos creyentes conocen su Biblia? ¿Cuántos cristianos conocen su Biblia? Que Dios bendiga a la iglesia. Hermanos queridos, si somos creyentes que no abrimos nuestra Biblia, ¿para qué se lo voy a decir, cierto? Estamos terriblemente en serios problemas. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos dentro de la iglesia por tiempo, por años,
desechando compromisos con la familia, con la esposa, con los hijos, etcétera, etcétera. Estaríamos sacrificando nuestro tiempo y sin embargo estaríamos muy lejos de Dios. Si no amamos nuestra Biblia y la oración, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos. No nos ha alumbrado la luz de Cristo. Que Dios bendiga a la iglesia para que volvamos nuestro corazón a la oración y a la Biblia, al estudio de la palabra. Debemos conocer a Dios por medio de la oración, por medio de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro, hermanos queridos. La Biblia es el único libro que nos habla acerca de quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Con tilde, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo agradarle a Dios? La Biblia es el único libro que nos provee esa información. Lo que dice la Biblia, lo dice Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la reverencia a la palabra de Dios? Lo que dice la Biblia, lo dice Dios. El escritor de Hebreos nos entrega de una manera clara y muy precisa que el punto principal, Hebreos 8:1, el escritor de Hebreos nos enseña de una manera muy clara, muy precisa, muy determinante, que el punto principal de lo que él ha venido enseñando es lo siguiente. Número 1, usted lo puede ver, tenemos un sumo sacerdote. Esto es maravilloso, hermano. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted tiene a alguien en el cielo que está clamando por usted. Si Dios no nos ha enviado fuego, es porque tenemos un sumo sacerdote. Recuerde la palabra sumo, que está por encima de todo. Tenemos un sumo sacerdote. Y no es cualquier sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono del poder de Dios. Significa que se le entregó toda la autoridad. ¿Cómo no acercarnos a Cristo, hermano? Si Él está intercediendo por nosotros. ¿Cómo no amar a este bendito Señor y Salvador Jesucristo? Padre, dale más tiempo, parafraseando una ilustración nada más. Dale más tiempo. Animémoslo, usemos a otro hermano esta vez. Visitémosle por medio de otra familia, de otro matrimonio. Démosle un poquitito más de tiempo. Por darle una mera ilustración, podríamos decir que este sumo sacerdote está ofreciendo sacrificios por nosotros. Bueno, el sacrificio fue una vez, para siempre. No piense que está quemando corderito en el cielo. Entonces, número 1, tenemos un sumo sacerdote. Número 2, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y número 3, tenemos un mediador del nuevo pacto. Un mediador, iglesia. Un mediador que si nos arrepentimos y nos convertimos y si confesamos nuestros pecados, no se acordará más de ellos. Y le tengo una noticia. Nosotros sí que somos pecadores, hermano. Y somos doblemente más pecadores, elevado a 100, que los que están en el mundo. ¿Y quieres saber por qué? Porque nosotros estamos todos los días dentro de la iglesia, tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo de Dios y el mundo no. Gracias a este sumo sacerdote. Es que hoy podemos estar aquí, usted puede presentarse delante de la presencia del Señor, como se presenta cada vez que lo hace. Y usted sabe cómo se presenta delante del Señor cada vez que lo hace.
Entonces, si el Señor no nos ha consumido, es por este sumo sacerdote. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 8:11 dice, y ninguno, este texto es maravilloso, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo que yo estoy haciendo aquí es diciéndole, hermano, conoce al Señor, conoce al Señor. Pero la Escritura aquí nos está diciendo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es una palabra maravillosa. Y esta es una magnífica promesa para la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es mediador. ¿De qué? ¿De un viejo o de un nuevo pacto? De un nuevo pacto. Iglesia, el nuevo pacto incluye el conocimiento universal de nuestro Dios. No ahora. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en su glorioso reinado, ningún hombre va a enseñar a su prójimo, ni tampoco le va a enseñar a su hermano, porque todos comenzaremos a conocer a nuestro Señor. Cada uno de nosotros tendrá algo en su interior, ya sea en nuestro espíritu o en nuestra mente, acerca de quién es Dios en el reino de Cristo. Ahí no van a haber predicadores, por hermano, en el reino de Cristo. No van a haber predicadores porque tendremos algo en nuestro ser interior que nos va a enseñar acerca de quién es Dios. Ahora la inversa, cuando morimos sin Cristo. Allá en el Hades tampoco van a haber predicadores. Tampoco van a haber predicadores que le podrán decir repetitivamente, hermano, hermana, levántate, vuélvete a Cristo. Vecino, vecina, cuñado, cuñada, tío, tía, primo, papi, mami, vuélvete a Cristo. Allá en el Hades no van a haber predicadores, no van a haber pastores, no van a estar sus hermanos de Iglesia Tiempo de Gracia que le instruían en el Señor. Porque se acaba la oportunidad. Es ahora, ahora. En el reino de Cristo se cumplirá Isaías capítulo 11, verso 9, donde dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿A muchos de ustedes les ha salido ese texto en Pancito de Vida o no? La tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Se refiere al reino de Cristo. Al reino de Cristo, hermano. Ahora, ¿por qué viviremos una eternidad? ¿Por qué los creyentes viviremos una eternidad? Respuesta, porque jamás llegaremos a la plenitud del conocimiento acerca de quién es Dios. Jamás. Entonces a veces los creyentes están en la iglesia 2 horas y ya están aburridos. Ya les comienza a dar sueño, ya se comienzan a aburrir y ya se quieren ir para la casa. Entonces cuando escuchan esa frase, hermano, si no eres capaz de adorar a Dios ahora por 2 horas, tú no estás preparado para la eternidad. ¿Sabe por qué vamos a vivir una eternidad? Porque jamás terminaremos de conocer a Dios. Jamás, hermano. Jesucristo lo dijo, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
¿A quién has enviado? Esa es la vida eterna, hermano. Comenzaremos a conocer a nuestro Dios. Nuestro Dios es insondable. ¿Usted sabe lo que es una sonda? Son utilizadas en medio del mar para intentar llegar a las profundidades del mar. ¿Sabe qué? Jamás esas sondas han llegado a las profundidades del mar. Jamás. ¿Sabe lo que es el mar? Creación de Dios. Y si esas sondas no han llegado a la profundidad del mar creada por los hombres, hermanos, por eso decimos, Dios es insondable. Si ni siquiera pueden conocer las profundidades del mar, ¿cómo vamos a conocer al que lo creó? Imposible. Y no tiene lógica, ¿cierto? Entonces, Dios es insondable. Jamás conoceremos a Dios a fondo. Jamás. Dios es incomprensible, infinito, inexplicable, inconcebible, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestro Dios es magnífico, demasiado grande para nosotros. Es por eso que cuando amamos a Dios, no nos cansamos de orar, no nos cansamos de estudiar su palabra. ¿Sabe por qué? Porque jamás terminaremos de conocer a Dios. Y si usted piensa que la Biblia contiene todo el conocimiento de Dios, estamos muy equivocados. Dios nos reveló, y esto es mucho, hermano. Dios nos reveló de Él lo que nosotros necesitamos saber nada más para lograr la salvación. Nada más que eso. Dios nos ha revelado su plan de salvación por medio de 66 libros y con suerte no sabemos un versículo de la Biblia, hermano, de memoria. Que Dios bendiga a la iglesia. ¿Cuántos vamos a la eternidad? Nos vamos a la eternidad, hermano. Dios es bueno. Cuando vamos a los evangelios y observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, siempre nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le decía a cada uno lo que cada uno merecía y necesitaba escuchar, oír. Ejemplos bíblicos el día de hoy. Mateo 23, 17. A los orgullosos y a los arrogantes fariseos, ¿cómo los llamó? Hipócritas, insensatos, ciegos, generación de víboras y sepulcros blanqueados. En Lucas 13:12, a Herodes, el gobernador de Galilea, lo calificó de zorra. Y esto es extraordinario, ¿sabe por qué? Porque todos los judíos y el poder religioso, los fariseos, ante las palabras de Herodes, temblaban. Entonces, cuando Herodes envió a amenazar a nuestro Señor Jesucristo, él, con toda autoridad de un profeta del Antiguo Testamento, le dijo, ve y dile a esa zorra las cosas que él estaba haciendo. Ahora, ¿qué significa eso? Los rabinos generalmente llamaban zorra o zorro a las personas con astucias, pero despreciables. Personas con astucia, pero despreciables. Nuestro Señor Jesucristo trataba a cada ser humano como cada ser humano merecía y necesitaba ser tratado. Conociendo a nuestro Señor. San Juan 6:26, cuando lo siguió una gran multitud, ¿qué les dijo? Ustedes me siguen solamente porque les di de comer y se saciaron. Ustedes me siguen solamente por el interés materialista. San Juan 3:3, a Nicodemo, un miembro del Tribunal Supremo de la Nación, un varón prudente, un varón moral. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En Lucas 23:43, cuando estaba crucificado junto a un ladrón,
lo perdonó diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En San Juan 8:11, cuando estaba junto a un grupo de escribas y fariseos, le presentaron a una mujer adúltera que según la ley de Moisés debía ser apedreada. Pero nuestro Señor Jesucristo, dirigiéndose a los acusadores con una mirada inquisitiva, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Cierto? Y aquí nos vamos a detener un poquitito. Ojo con esta enseñanza, hermanos. Ojo con esta enseñanza. ¿Y por qué decimos esto? Porque lamentablemente muchos creyentes usan este texto como una licencia para pecar deliberadamente. ¿Qué importa? Si el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y honestamente, el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, debería avergonzarse. Si utiliza esos versos, debería avergonzarse. Las Escrituras nos enseñan que el pecado es un poder misterioso que se opone a Dios por naturaleza. El pecado es lo único que se opone a la buena voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios y a la agradable voluntad de Dios. ¿Qué tiene con su vida, hermano? Dios para usted tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y si usted no la ha experimentado, ¿sabe por qué? Porque el pecado es ese obstáculo. El pecado se opone. Yo lo que le traigo es una buena noticia. El pecado se opone a la buena voluntad de Dios para con el hombre. Y por supuesto que no estamos diciendo, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, no estamos diciendo eso. Pero nosotros como creyentes, como la amada iglesia de Jesucristo, debemos educarnos en las Escrituras y debemos reconocer que existe una gran diferencia en reconocer que somos pecadores y practicar el pecado. Existe una gran diferencia entre reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador y practicar el pecado. A eso se refiere Juan cuando dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Cierto? Está diciendo, debes reconocer que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Dos versos más abajo, Juan dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, Juan, cálmate un poco, no me enredes en la película. Si yo digo que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso. Pero luego tú me dices que si yo practico el pecado, soy del diablo. Ahí está la gran diferencia. Una cosa es reconocer que somos pecadores necesitados de un Salvador y la otra es practicar el pecado. Esa es la gran diferencia cuando hablamos del pecado como hijos de Dios. Somos pecadores necesitados de un Salvador. Yo necesito mi sumo sacerdote todos los días, hermano, intercediendo por mí allá en el cielo. Yo lo necesito. ¿Sabe por qué? Porque soy un miserable y desfavorable. Sin Cristo. Eso es lo que soy. Y sin mi Señor Jesucristo, valgo menos que la palabra nada. Menos. Él le ha dado sentido a mi vida. Alabado sea Dios. Entonces, grábese esto. Dios aborrece el pecado, iglesia. Dios aborrece el pecado y lo castiga. Y cuando lo castiga, lo hace con justicia. Dios es justo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, le dijo a cada cual lo que cada cual necesitaba oír. Es por eso que después los escribas y los fariseos, al verse acusados por su conciencia, se marcharon. Se fueron lejos. Y Jesucristo llama a esta mujer y le dice, venga para acá. ¿Dónde están los que te acusan? Señor, ya no hay ninguno. Muy bien. Ni yo te condeno.
pero vete y no peques más. ¿Y por qué los cristianos de 10 años utilizando ese versículo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Hermanos, deberíamos avergonzarnos. Pero tenemos a un sumo sacerdote. Y no solo eso, tenemos un abogado también, que se me estaba quedando atrás. Tenemos un abogado. Y esto es lo que hace el bendito evangelio. Hoy nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros. En el día del tribunal de Jesucristo, ese abogado ya no estará con nosotros, estará frente a nosotros. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga a la iglesia. Debemos estar en Cristo, en Cristo. Entonces, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, cada uno oyó lo que necesitaba oír. Marcos 12:43, una viuda pobre que dio todo lo que tenía, dio 2 blancas, las echó en el cofre, en el arca de las ofrendas. Esa moneda era la moneda, valga la redundancia, de menor valor. Era la moneda de menor valor y para la tradición rabínica se constituía como la ofrenda mínima. La ofrenda mínima. Nuestro Señor Jesucristo aparece en escena, llama a sus discípulos y les dice, vengan para acá. Esa viuda dio más que todos los ricos. ¿Qué le parece eso? ¿Se da cuenta? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a cada cual lo que cada cual necesitaba oír. Lucas 19:9. Cuando comenzaron a criticar a nuestro Señor por haber entrado en el hogar de un pecador arrepentido que buscaba la salvación, nuestro Señor Jesucristo se coloca de pie en el umbral de la puerta junto a este hombre despreciado y dice en presencia de toda la multitud, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él, y probablemente lo tenía abrazado, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Alabado sea Dios. Mateo 19:21 nos habla de un joven que era multimillonario. Multimillonario, el joven rico. Esta persona afirmó, escúchelo bien, que nunca había quebrantado los mandamientos de la ley de Dios. Entonces el Señor le prestó atención y le dijo lo siguiente, muy bien, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Cuántos conocen la historia del joven rico? Alabado sea Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era verdad o no era verdad? Que cumplía, que guardaba, que observaba la ley de Dios. Definitivamente no era verdad. No era verdad. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 nos muestra el primer y gran mandamiento. ¿Sí o no? No era verdad. ¿Sabe por qué? Porque el hombre y la mujer que de verdad ama a Dios con todo su corazón está dispuesto a despojarse de todo aquello que le aparta de su Señor. Por eso no es verdad. El joven rico dijo que había guardado los mandamientos de la ley de Dios desde que tenía uso de razón. Eso usted lo encuentra en Mateo 19:20. Buen maestro, desde mi juventud, desde que tengo uso de razón, he guardado tu palabra. ¿Qué más me falta? ¡Wow! Tenía nivel. Tenía nivel. ¿Qué más me falta? Muy bien, le dijo el Señor. Si es verdad, parafraseando, que cumples con los mandamientos, ve, vende todo lo que tienes y demuestra con eso que estás dispuesto a cumplir no solo con la letra, sino también con el espíritu del primer mandamiento que acabamos de leer en Deuteronomio.
demuestra que está dispuesto a cumplir no solo con la letra, sino también con el espíritu del primer mandamiento. El joven rico, aunque en el fondo de su alma, hermanos, y es por eso que el Señor lo amó, aunque en el fondo de su alma presentía que le faltaba algo para alcanzar la vida eterna, se presentó delante del Señor envuelto en la blanca capa de una vida inmaculada. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando en un sentido figurado, lo desnudó, lo exhibió. Y el pecado le saltó a la cara. El pecado le saltó a la cara. ¿Por qué? Porque Marcos 10:22 nos dice que se fue afligido y triste. Afligido y triste. El pecado le saltó a la cara. Escuchen eso. Cuando escuchamos la palabra y cambiamos la cara, es porque el pecado nos está saltando en la cara. Que Dios bendiga a la iglesia. ¿A cuánto les ha saltado el pecado en la cara? Los únicos que se salvan son los que se quedan dormidos en la predicación. Eso se salva. Entonces, mis hermanos, este joven rico, cuando escuchó la voz y las palabras del maestro, su rostro cambió de color. ¿Sabe por qué? Porque esta persona quería alcanzar la vida eterna sin confesar su pecado. Quería ser salvo sin confesar su pecado. Y cuando Jesucristo le citó la letra de la ley, este joven dijo, lo he cumplido todo. Lo he cumplido todo, lo he guardado todo. Entonces nuestro bendito Salvador apeló al espíritu de la letra. Y fue así como exhibió su pecado. Jesucristo lo único que quería era llevarlo a la convicción de pecado. Quería mostrarle que Él tenía amor, no por el gran Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todos tus bienes. El Señor quería mostrarle que Él tenía un amor mayor por sus riquezas. Nada más que eso. El Señor quería llevarlo a la convicción de pecado. Porque este varón se presentó con la arrogancia propia del fariseo y el Señor lo desenmascaró y el joven rico se fue avergonzado y triste. El joven rico regresó a su casa de la misma manera como muchos cristianos regresan a su casa después de escuchar las palabras del maestro. Avergonzados y tristes. De la misma manera, hermanos. Muchas veces el Señor nos cita la letra, nos cita la escritura, y la iglesia dice, amén, amén, lo he cumplido todo, lo he guardado todo. Entonces nuevamente el Señor apela al espíritu de la palabra, haciendo la invitación a la iglesia para que acuda a su maestro. Y la iglesia no hace nada, se queda ahí y se va avergonzada y triste. Qué hermosa ilustración de la realidad del pueblo cristiano evangélico del siglo XXI. Y entendamos esto, por favor, mis queridos hermanos. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía, no significa que debemos tomar eso como norma y aplicarlo a todos los ricos para que vendan sus posesiones. Por supuesto que no. Y hago mención de esto porque Lucas 19:2 nos dice que Zaqueo era rico. Aquí tenemos a otro rico. Zaqueo era rico. Y sin embargo, cuando Zaqueo buscó al Salvador y le recibió gozoso en su casa, no tenemos noticias ni evidencia bíblica de que nuestro Señor Jesucristo le haya dicho, vende todo lo que tienes. No tenemos ninguna evidencia. Además, en Lucas
19:8, podemos ver que Zaqueo se presentó delante del Señor como un pecador arrepentido, dispuesto a restituir a todos aquellos que había defraudado. A todos aquellos que había defraudado. Es más, también Zaqueo manifestó su propósito y su deseo de tomar sus bienes y con eso ayudar a los pobres. ¿Se da cuenta la diferencia? En Zaqueo, en este Zaqueo rico, vemos al pecador arrepentido que acude a Cristo y confiesa sus pecados buscando la salvación por gracia. En Zaqueo vemos al hombre convertido, rico, convertido, que toma sus riquezas y las pone al servicio del Señor. Eso vemos en Zaqueo. En cambio, en el joven rico, vemos al fariseo, amante de las riquezas, que proclama su pureza moral y su justicia. Lo he cumplido todo. Entonces, mis queridos hermanos, entre el rico Zaqueo y el joven rico existe una diferencia abismal. Existe una diferencia del cielo a la tierra. Y esa diferencia se destaca en la manera que nuestro Señor Jesucristo trató con ellos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo trata a cada ser humano como cada ser humano merece y necesita ser tratado. ¿Quiere más evidencia bíblica? Al joven rico que se presentó como que lo ha cumplido todo, venda lo que tiene. Zaqueo se presentó como pecador arrepentido, colocando todas sus cosas. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, en estos dos ricos que nos presenta la Escritura, podemos ver que el Señor hace un trato diferente con cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos se presentó de manera diferente. ¿Cómo se presenta usted delante del Señor? ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Entonces, todos estos ejemplos, queridos hermanos, nos muestran que nuestro Señor Jesucristo, ya se lo dije, trataba a cada uno como cada uno merecía y necesitaba ser tratado. Y a nosotros, iglesia, ¿el Señor podrá elogiarnos? ¿El Señor podrá felicitarnos? ¿El Señor podrá reprendernos? ¿Y podrá corregirnos? Por supuesto que Él puede. Entonces, amada iglesia, en la primera parte de este estudio, entramos a la recta final, aprendimos que nuestro Dios es soberano y que Él hace según su voluntad. Daniel 4:35, usamos el ejemplo de Nabucodonosor y expusimos su orgullo, su arrogancia. Entonces, aprendimos que Dios a Nabucodonosor lo trató de una manera muy particular. Le quitó los atributos propios del ser humano. Y como los jardines es una de las 7 maravillas del mundo, los jardines de Babilonia, el Señor lo mandó a comer a sus jardines. ¿Qué le parece? Dios le quitó los atributos propios del ser humano por 7 tiempos, por 7 años. Y después de que Nabucodonosor reconoció que Dios es el Altísimo y que está por encima de todos, Dios le devolvió el uso de la razón. También aprendimos que Dios tolera el pecado. Pero Dios lo tolera, hermanos, hasta un límite. Y cuando el hombre, cuando la familia, cuando la nación sobrepasa ese límite, la espada del juicio de Dios entra en acción. Y usamos el ejemplo de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Palabras del Espíritu Santo a la iglesia. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso segará. Lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Hermanos queridos, seamos o no seamos cristianos,
Y por último, aprendimos que Dios es un ser infinitamente santo y justo. Y como tal, todo acto de injusticia y todo acto de inmoralidad que los hombres cometen provoca lo que el apóstol Pablo llama la ira de Dios. Y usamos como ejemplo el caso de los cananeos. Y esa fue la cita que comenzamos leyendo. ¿Se da cuenta por qué Dios manda a matar? No dejes con vida a padre, madre, hijo, niños, los de pecho. Bueno, si alguien pregunta, ¿y qué tienen que ver los niños? ¿Y por qué los niños? Vamos a desarrollar eso en el último capítulo de este libro. Ahí vamos a presentar bíblicamente el por qué Dios envió a exterminar niños, infantes. Y nos daremos cuenta que nuestro Dios es bueno, es muy bueno. Entonces usamos el ejemplo de los cananeos. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam. Y aquí coloque mucha atención porque nos vamos a introducir con la autoridad de la Biblia en las familias. La palabra de Dios lo va a hacer. Yo solamente seré el portavoz. Los cananeos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, sobre quien pesaba la maldición de Dios por haber deshonrado a su padre. Esto despertó la ira de Dios. Yo les traigo buenas noticias, iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va la honra hacia nuestros padres? ¿Cómo va la honra hacia nuestras madres? Y viceversa. ¿Cómo va la honra de los padres hacia los hijos? ¿Y cómo va la honra de las madres hacia los hijos? Entonces, nosotros como iglesia conocemos la historia de Noé. Se unió a su mujer, comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, preparó un vinito con el fruto de su viña y se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Génesis 9:22 nos dice, y Cam vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos, ¿cierto? Si la Escritura hace tanto énfasis en decirnos que Cam es el padre de Canaán, cuando ni siquiera este muchachito ha nacido, es porque los dos son iguales. Es porque el padre es como el hijo y el hijo es como su padre. Es porque tanto el padre con su hijo eran los mismos. El padre y el hijo tenían las mismas inclinaciones y la misma naturaleza. El padre y el hijo, ambos cortados con la misma tijera. En Cam y en Canaán se cumplió el famoso refrán que dice, de tal palo, tal astilla, de tal padre, tal hijo. Y esto es importante, ¿sabe para qué? Para que pongamos atención los padres, cómo estamos educando e instruyendo a nuestros hijos. Y las madres, para que pongamos atención de nuestra conducta y comportamiento, porque nosotros hagamos, lo reflejarán nuestros hijos e hijas también. Pero debo ser honesto con Dios, debo ser honesto con la Biblia y también debo ser honesto conmigo mismo. Yo no puedo decir que todos los padres son como los hijos y viceversa, todos los hijos son como los padres. Tampoco puedo decir eso. ¿Por qué? Porque Caín no fue como su padre Adán. ¿Quién más? Nadab y Abiú. No fueron como su padre Aarón. Ofni y Finés no fueron como su padre Elí. Joel y Abías no eran como su padre Samuel. Absalón no fue como su padre David, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
tampoco podemos decir que todos los hijos son como los padres, porque no siempre es así. No siempre es así, querida iglesia. Pero escuche esto, Cam era un depravado y su hijo también. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Cam? El pecado de Cam, muchos creen que fue violar a su padre. No estoy muy de acuerdo con eso, según el contexto, porque la Biblia dice que sus hijos, caminando de espaldas con una manta, lo taparon. Entonces, no estoy muy de acuerdo que fue violado o que fue una relación sexual el pecado de Cam. El pecado de Cam fue, mis queridos hermanos, una transgresión intencional hacia su padre Noé y hacia la ley moral de Dios. El pecado de Cam fue una maldad a propósito. Y esta conducta le costó la maldición de Dios. Deuteronomio 27:16, para que lo vean. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Estoy de acuerdo con eso. Es lo que está diciendo la pluma inspirada. Y todo el pueblo dirá, amén. Estoy de acuerdo. Esto es incuestionable. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es el pecado de Cam a la actualidad? Querida iglesia, si has visto la condición y el estado de tus padres, un estado miserable, un estado deplorable, y no has hecho nada por tu padre y por tu madre, eres peor que un Cam. Ese fue el pecado de Cam. Vio la miseria de su padre y en vez de ir y cubrirlo, fue y lo publicó a los demás. Le costó la maldición de Dios. Entonces, querida y amada iglesia, novia del Señor, si nosotros vemos el estado deplorable de nuestros progenitores y no hacemos nada por ellos, eso nos convierte en alguien peor que un Cam. Peor que Cam. Él vio a su padre y no hizo nada. Y en vez de taparlo, en vez de vestirlo, en vez de cubrirlo, fue y se lo contó a sus dos hermanos. Fue un pecado intencional, a propósito. Por eso la Biblia dice que Cam era un malvado y un depravado. ¿Qué hijo se mofa de la desnudez de su padre o de su madre? Entonces, ¿cuántos hijos que están oyendo este mensaje y que lo van a escuchar después, cuántos hijos saben que tienen que arrepentirse? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos visto el estado miserable y deplorable de nuestros padres y no hemos hecho nada. Absolutamente nada. Es que mi esposo no me deja honrar a mis padres. Es que mi esposa no me deja honrar a mis padres. Póngale la mano en la boca y reprenda ese demonio. O estarás toda tu vida bajo la maldición de Dios. Maldito todo aquel que deshonrare a sus padres. Y todo el pueblo estará de acuerdo. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga a los hijos. Yo soy hijo. Entonces, entiende ahora por qué el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 5, verso 13, dice, quiten a ese perverso de en medio de ustedes. Escribiendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? La pluma inspirada, hermano. Creemos que el Espíritu Santo ha inspirado su palabra.
quiten a ese perverso de en medio de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque andaba con la madrastra. Públicamente, en medio de la congregación, estaba deshonrando a su padre. A su padre. Y me llama la atención, y esto lo digo a modo de paréntesis, me llama la atención cuando Pablo dice, en medio de vosotros. Porque estas palabras eran dirigidas a los líderes de la iglesia de Corinto. Me llama mucho la atención, hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Alabado sea Dios. Entonces podemos entender, ahora, hermano Esteban, estoy entendiendo el por qué Dios exterminó a los cananeos. ¿Lo entiende? En Canaán, el hijo de Cam, vemos la influencia de la ley de la herencia. El padre de Canaán, Cam, fue un depravado y todos sus descendientes avanzaron en escala ascendente por el mismo camino. Por el mismo camino. Un filósofo griego y matemático, voy a citarlo, me gustó mucho, nunca lo hago, dijo lo siguiente: espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude para formar buenos hijos. Para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Conocemos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que han dado su vida sirviendo a sus padres, a sus madres, a sus suegros, a sus suegras. Hemos visto eso para la gloria del Señor. Y también hemos visto suegros y suegras, padres y madres malagradecidos. También lo hemos visto. Pero ¿sabe qué, iglesia del Señor? Todos aquellos que sirven de manera incondicional, Dios le va a recompensar. Porque al Señor servís. No esperemos la recompensa de la gente. Todo el bien que le hacemos a las personas, la recompensa viene del Señor. Por eso se desaniman y dejan de hacer las cosas muchas veces, porque esperan la recompensa de la gente. Espere la recompensa del Señor. Sígale haciendo bien a las personas que les está haciendo el bien. Siga haciéndolo. Entonces respondamos algunas preguntas importantes para terminar. ¿Por qué motivo Dios ordenó el exterminio de los cananeos? Dios lo ordenó porque los descendientes de Canaán habían pasado los límites de la tolerancia divina a los pecados del hombre. Y la historia nos enseña que siempre que el hombre sobrepasa ese límite, la espada del juicio de Dios entra en acción. Génesis 15:18 nos dice que Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que le daría a sus descendientes, después de 400 años, la tierra prometida. Ahora, ¿por qué motivo los descendientes de Abraham tenían que esperar 400 años para poseer la tierra prometida? ¿Por qué motivo? Génesis 15:16 nos da la respuesta diciendo que aún faltaba tiempo para que la maldad de los cananeos llegara al límite de lo que Dios tolera. Específicamente faltaban 400 años. Entonces, en la historia de los cananeos podemos ver el preconocimiento de Dios, podemos ver la justicia de Dios y podemos ver la misericordia del Señor. Dios sabía que los cananeos irían de mal en peor. Dios lo sabía, pero esperó y esperó con paciencia hasta que llenaron la copa de sus iniquidades. Pero lo maravilloso de esto es que Dios anunció la destrucción de los cananeos con más de 400 años de anticipación.
Esto es la misericordia de Dios, hermano. Esta es la misericordia de Dios concediéndole a aquellas tribus de carácter guerrero, de conducta inmoral y de naturaleza depravada, 400 años de misericordia para que se arrepintieran, porque si se arrepentían, serían perdonados. Serían perdonados de la misma manera que fue perdonada Rahab. De la misma manera que fueron perdonados los ninivitas. Y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo perdonó a la mujer cananea. Dios les concedió 400 años para que se arrepintieran. ¿Se da cuenta que Dios es bueno? Sí. Pero los incrédulos, el salfate y toda esa locura de las redes sociales, Dios es cruel, hermanos. Si nosotros nos viéramos en el lugar de Dios por un momento, no le toleraríamos a los cananeos ni la mitad de lo que Dios les toleró. Dios es bueno. Su amor, su misericordia y la oferta de salvación es para todos. Es para todos. Y para terminar, a causa de los crímenes, a causa de los pecados y a causa de las iniquidades de los hombres, Dios sepultó a la generación de Noé bajo las aguas. A causa de los crímenes, a causa de los pecados y a causa de las iniquidades de los hombres, Dios convirtió en cenizas 4 ciudades. Y por las mismas causas, aunque usando distinto procedimiento, Dios ordenó el exterminio de los cananeos. Y podemos estar absolutamente seguros, mis queridos hermanos, que no hay injusticia en tal cosa. Dios es justo. Y Dios es bueno. Entonces, amados hermanos, Dios se toma muy en serio nuestro pecado. Dios se toma muy en serio nuestra rebeldía. Dios se toma muy en serio nuestra inconstancia. Dios se toma muy en serio, mis queridos hermanos, nuestro doble ánimo. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentir. ¿Sabe cómo podemos solucionar el problema del pecado? ¿Sabe cómo? Arrepintiéndonos y buscando al Señor, congregándonos, escuchando la palabra, obedeciendo la palabra. Primer libro de Samuel 15:3, doy lectura a este texto y vamos a orar a nuestro Dios. Voy a dejar introducida la siguiente y la tercera parte de este estudio. Entonces aprendimos por qué Dios exterminó a los cananeos. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el próximo estudio, en una siguiente oportunidad, vamos a extraer lecciones espirituales del juicio de Dios sobre los amalecitas. Así que Dios les bendiga, iglesia. Hemos terminado, colóquese de pie.